Jesús a sus discípulos: Estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Una de las pruebas de que hemos perdido la fe, hablo, por supuesto, de los católicos y de los católicos practicantes, es que la vida eterna no nos inquieta, no nos produce preocupación. Se ha difundido por doquier la idea antievangélica de que todo el mundo se salva. La misericordia de Dios es tan bueno, el Señor, que haga lo que hagas, no pasa nada. Esto tiene unas consecuencias terribles para la vida aquí en la tierra. Es como si te dijeran: si pagas impuestos como si no pagas impuestos, te da lo mismo. Si matas como si no matas, si robas como si no robas, si te saltas el semáforo en rojo como si no te lo saltas, nunca pasa nada. Pues habría gente que no se saltaría el semáforo, que pagaría impuestos y que no robaría. Pero sinceramente muchos harían todo eso porque pues, si no hay policías, si no hay juicios, si no hay nada, pues al final quien sufre siempre es el débil, el pobre, el inocente. Hemos acabado con la idea del infierno. Simplemente. No quiero decir que ningún papa haya dicho por dogma el infierno no existe o está vacío. Nunca lo han dicho. En la práctica, estoy refiriendo en la práctica, ¿no? No nos inquieta, no nos turba, no nos preocupa. Estar en pecado mortal o no estar en pecado mortal y como consecuencia comulgar o no en pecado mortal es algo que ya no se plantea. No crea una inquietud en el alma. ¿Qué me va a pasar el día que me muera si estoy en pecado mortal? No. El día que te mueras, pues si es que tienes fe, piensas que de todas formas tú te vas a salvar. Y aquí se salva todo el mundo. Esto es antievangélico, esto es un error. No digo que el Señor ponga el acento principal de su mensaje en la predicación sobre la vida eterna y sobre las condiciones para llegar al cielo. El Señor no vino a meternos el miedo en el cuerpo, vino a meternos el amor en el cuerpo. Pero es una parte esencial de su mensaje. Esto lo hemos suprimido. Ya no se habla de esto prácticamente nunca. Esto es terrible. Terrible. Repito, primero porque hay una consecuencia para la gente aquí, que es que los pobres y los débiles y los inocentes son los que están más amenazados y los que sufren las consecuencias de que el poderoso no tenga miedo a Dios, ni siquiera después de la muerte. A mí me llamó muchísimo la atención una novela, leí hace años, muchos de vosotros supongo que también, Los pilares de la tierra, los pilares de la tierra, los pilares del mundo, sobre la construcción de unas catedrales en la Edad Media. Bueno, una novela interesantísima, un poquito larga, al final se hace pesadita, pero novela muy interesante, también muy bien ambientada. Bueno, lo que más me llamó la atención era el miedo que tenían aquellos señores feudales despóticos y crueles, el miedo que tenían a morirse en pecado mortal. Oye, aquella gente al menos tenía fe y al menos ese miedo les contenía un poquito, Al menos ese miedo hacía que respetaran, por ejemplo, lo sagrado, que al menos ese miedo, el miedo guarda la viña. Y aquella gente cruel, violenta, agresiva, al menos ese miedo lo tenían. Estando en Guatemala, que no es un país sencillo desde el punto de vista de la violencia, como Honduras o como
El Salvador, bueno, como en general Latinoamérica, pero vamos, esa zona es especialmente difícil. Pues a veces nos tocaba a los otros sacerdotes y a mí confesar a sicarios. En Guatemala la vida está tarifada. O sea, tú por 7 euros, 50 quetzales, encargas la muerte de alguien. ¿Cuánto quiero acabar con este? Toma, 7 euros y te lo matan y ya está. Bueno, y a veces venían los sicarios a confesarse. Mataba a 13, mataba a 20, bueno. ¿Y por qué venían a confesarse? Porque tenían miedo a que la banda rival les hubiera puesto a ellos en la diana. Porque lo que suele suceder, más pronto más tarde, ¿verdad? Porque tienes que repartirte el terreno de la droga, por lo que, bueno, y venían a confesarse porque habían sido heridos y tenían miedo. Y entonces, claro, el sacerdote, les decíamos, esto tiene que acabar, esto no puede ser, yo te doy la absolución y aquí después siguen matando. Aquella gente venía a confesarse, los asesinos venían a confesarse porque tenían miedo a la vida eterna, a perder la vida eterna, no a que les mataran, porque confesados o no, si iban a ir a por ellos les mataban igual. O sea, no es que se confesaban y tenían una especie de chaleco blindado que no les hacía las balas nada, no, tenían miedo a la vida eterna. Esa gente que llevaba mucha sangre en sus espaldas, que tenía la conciencia de ser unos criminales y que habían matado a personas inocentes, a veces a niños, esa gente tenía fe en la vida eterna. Nosotros no. Y a veces hay asesinos de guante blanco, ojo, que no solamente son asesinos los que matan con un disparo, sino los que pagan para que mate el otro, o los que robando hacen que mucha gente se vea abocada al crimen. O sea que la culpa hay que repartirla. Pero aquellos por lo menos tenían conciencia. Yo me pregunto, ¿tenemos nosotros conciencia de nuestros pecados? ¿Tenemos conciencia de que somos pecadores? Yo digo, yo soy un pecador, pido perdón a Dios. Bueno, ya es algo, no significa que eso sea todo, pero ya es algo. ¿Tienes al menos inquietud? Ya no te digo ni terror ni temor, inquietud delante de la perspectiva de ir al infierno. No, aquí no. Es que no se lo plantea nadie, o casi nadie, ¿no? Y Jesús es clarísimo, tan claro que hay que hacer un verdadero esfuerzo de censura, como el que hacen muchos, para omitir la cantidad enorme de veces en que Cristo habla de la vida eterna y en que Cristo dice que el que no muera en gracia, el que muera en pecado, el que ha hecho el daño a su hermano, el que no ha dado de comer al hambriento, el que ha abusado del prójimo, va a ir dentro de ese grupo que él llama malditos de mi Padre. Es estremecedor. Claro que debería inquietarnos. Que no tenemos que hacer las cosas por ese motivo, que el motivo por el que tenemos que hacer el bien y evitar el mal es el agradecimiento, el amor al amor, el amor a un Dios que ha dado la vida por nosotros. Por supuesto, que tenemos que pagar impuestos porque tenemos que pagar impuestos para el bien común, que tenemos que respetar los semáforos en rojo, que no podemos ir como una bestia por la autopista conduciendo, que, en fin, por supuesto. Pero oye, ojo, que la policía está. Y eso evita que algún desaprensivo haga más mal del que hace. La policía está. Hemos suprimido la policía y repito, las consecuencias las pagan los débiles, los inocentes, los pobres. Antes al menos sabían que había alguien que les defendía. Hoy ni siquiera Dios les defiende. Dios sí les defiende, pero ellos piensan que ni siquiera Dios les defiende porque los que tienen el poder se ríen porque ya no creen que hay alguien que les vaya a pedir cuentas de sus actos. Pobre Jesús, censurado por la propia Iglesia. No digo a nivel oficial, que no es verdad, digo a nivel común y corriente. Por lo tanto, hablemos del amor, hablemos de la misericordia, pongamos en el amor y en la misericordia el acento, pero no olvidemos que Dios, que es buenísimo, no es tonto. Y que lo mismo que es buenísimo contigo, es también buenísimo con la víctima tuya. Y que no puedes pretender pasar por la vida haciendo daño, sembrando el dolor y la tragedia a tu alrededor, y luego pensar que aquí no pasa nada. Porque ese Dios que te quiere tanto también quiere a aquella persona que ha sido tu víctima.
al menos tengamos inquietud y procuremos estar siempre en gracia de Dios con el arrepentimiento sincero.